Para alumnos de la Universidad Tecnológica Nacional y vamos a ver un resumen del primer principio de la termodinámica. Bueno, el primer principio básicamente habla del principio de conservación de la energía. Nosotros vamos a ver aplicado a gases ideales, donde básicamente tenemos que un intercambio de calor se ve reflejado en la suma entre la variación de energía interna más el trabajo que intercambia este gas. Vimos en algún video anterior, repasamos un poquito, que un sistema, por ejemplo un gas, puede interactuar con el exterior, con el medio, intercambiando energía. Es el tipo de sistema que nosotros vamos a estudiar. Esa energía puede ser en forma de calor o en forma de trabajo, expandiendo o cambiando el volumen del gas. Y esa variación de energía se va a ver reflejada en la energía interna que tiene el gas. Vamos a ver cómo calcular el trabajo en estas evoluciones, que nosotros vamos a estudiar evoluciones reversibles. La mayoría de los ejercicios, por no decir casi todos, por más que no lo digan en el enunciado, van a ser todas evoluciones reversibles. Si no lo son, el enunciado lo va a aclarar. Supongamos que tenemos un pistón con el émbolo que puede subir o bajar. Tenemos una cantidad de gas que en el estado A está en equilibrio. Supongamos que el sistema expande por alguna razón. Por ejemplo, podemos haber agregado calor al gas. Y la idea es calcular el trabajo que realiza el gas al expandirse. Nosotros podemos calcular el trabajo como la integral entre el vector fuerza, producto escalar, diferencial de camino. Hacer notar que este es el producto escalar. De esta manera, el producto escalar entre dos vectores me da un número. Recordad que el trabajo es una magnitud escalar, es un número. Bueno, podemos expresar la fuerza como el producto entre la presión y la sección. Esta es la sección de este pistón. Y el producto de la sección por el diferencial de camino, por el diferencial L, lo podemos expresar como nuestro diferencial de volumen. Entonces, podemos pasar de esta integral a esta integral que está acá. Para calcular el trabajo en evoluciones termodinámicas, tenemos que hacer la integral entre la presión y el diferencial del volumen. Prestemos la atención a esta integral y vemos que el trabajo es expresado por, o me representa, el trabajo está siendo representado por el área bajo la curva. ¿Está bien? El área bajo la curva de la presión en función del volumen, graficada en este plano, presión-volumen. Recordemos que las evoluciones de gases podemos verla expresada en tres tipos de planos: presión-volumen, volumen-temperatura y presión-temperatura. Pero no confundirse que el trabajo representa el área bajo la curva en este plano, presión-volumen. Por convención, tenemos que cuando el sistema expande, decimos que entrega trabajo. Esta evolución que está acá está expandiendo porque el volumen B, ese volumen final, es mayor que el volumen en A. Entonces decimos que para esta evolución AB, el sistema está entregando trabajo. Nosotros podemos pasar de un estado A a un estado B por algún estado intermedio, este estado intermedio que nosotros llamamos I. Y si nosotros queremos calcular el trabajo, y bueno, tendremos que hacer la suma de todos los trabajos de los caminos intermedios. En este caso será el trabajo del camino AI más el trabajo del camino IB. Bueno, tenemos el área bajo la curva I. Fíjense que yo le puse signo menos. Y bueno, porque el camino IB, en realidad el gas se está comprimiendo. Por lo tanto, el trabajo que realiza es negativo. Acá tomé como ejemplo varios tipos de evoluciones, o sea, por caminos diferentes, que todas pasan del estado A al estado B, o sea, todas parten del mismo estado y llegan al mismo estado, pero por caminos diferentes.
Si nosotros analizamos el trabajo realizado por cada uno de los caminos, vemos que no es el mismo valor. El trabajo es representado por el área bajo la curva, y si la curva es diferente, el trabajo será diferente. Por lo tanto, quiere decir que el trabajo depende del camino. Yo puedo ir de dos estados A y B, los mismos estados, por caminos diferentes, y voy a obtener valores de trabajo que son diferentes. Para el caso de ciclos cerrados, llamamos que tenemos un ciclo cuando partimos de un estado y volvemos al estado, el trabajo está representado por el área encerrada, por el área que encierra la curva. Si este ciclo tiene sentido horario, decimos que el gas entrega trabajo y el trabajo es positivo. Caso contrario, si tenemos un ciclo cerrado y el camino es antihorario, o sea, la curva va en sentido antihorario, bueno, tendremos un trabajo negativo y estamos diciendo que el gas está recibiendo trabajo. Vamos a hablar de calor. Para los ejercicios de calorimetría, utilizábamos una expresión sencilla que relacionaba el intercambio de calor con el producto de calor específico, la masa o la cantidad de materia y la diferencia de temperatura. Para los gases vamos a utilizar expresiones muy parecidas donde va a relacionar la cantidad de calor con esto que es la capacidad calorífica molar, que también es una propiedad intensiva pero de cada gas, la cantidad de materia ahora en moles y la diferencia de temperatura. Es de hacer notar que la cantidad de calor que intercambia un gas depende también del camino. Yo puedo utilizar dos expresiones, una a volumen constante, que es esta que está acá, y otra a presión constante, donde ya voy a tener que utilizar la capacidad calorífica molar a presión constante. Hay una relación entre la capacidad calorífica molar a presión constante y a volumen constante, donde la resta es igual a R, que era la constante de la ecuación de estado de los gases ideales. Por lo tanto, acá podemos deducir que Cp es mayor que Cv, una relación que la vamos a utilizar más adelante. Bueno, y para el cálculo de la variación de energía interna de un gas, para gases ideales, que es lo que vamos a tratar en la materia, ahora tenemos, tomé el mismo ejemplo que antes, dos estados, A y B, varios caminos diferentes, y vemos que para calcular la variación de energía interna vamos a utilizar la misma expresión. Quiere decir que la variación de energía interna depende únicamente del estado inicial y del estado final. O lo que es lo mismo, depende únicamente de la temperatura. La variación de energía interna depende únicamente de la temperatura. Por eso la variación de la energía interna decimos que es una variable de estado, porque depende del estado inicial y del estado final, y es completamente independiente del camino que utilizamos. Bueno, hasta ahora lo más importante que vimos es la variación de energía interna, depende del estado inicial y final. En el caso de un ciclo cerrado, si yo voy del estado A y vuelvo al estado A, bueno, la variación de energía interna será nula, porque en el mismo estado tengo la misma temperatura. Para el trabajo depende del camino, todo lo que vimos antes. Si es un ciclo cerrado, es el área encerrada en la curva, si es horario positivo, si es anterior o negativo. Y para el calor también depende del camino. Y en el caso de un ciclo cerrado, al ser delta U igual 0, en un ciclo cerrado el trabajo es igual a la cantidad de calor intercambiado. Vamos a analizar 4 tipos de evoluciones, algunas las que ya vimos en gases ideales. Para el caso de una evolución isotérmica, o sea, a temperatura constante,
Vemos que la gráfica es una hipérbola, lo vimos en la otra presentación. Bueno, si la temperatura es constante, en los dos estados tendrá la misma temperatura. Mi delta T será nulo, y recordando la expresión de delta U, va a ser nulo también. Quiere decir que en una evolución isotérmica, la variación de energía interna es cero. Reemplazando en la ecuación del primer principio, me queda que el calor es igual al trabajo realizado. Para calcular el trabajo, planteamos la integral, una integral que es muy sencilla, y me queda que el trabajo es el producto de nRT por el logaritmo de volumen final sobre el volumen inicial. Volviendo a este que es el ejemplo, vemos que acá el sistema está expandiendo, el volumen en B es mayor que el volumen en A. Si vuelvo acá a la expresión del trabajo, si volumen en B es mayor que volumen en A, este cociente es mayor que 1 y el logaritmo de un número mayor que 1 es positivo. Por lo tanto, me está dando como resultado un trabajo positivo. Vamos a estudiar una evolución a volumen constante, que me queda en el plano PB, era una recta perfectamente vertical. Bueno, el volumen es nulo, para que yo pueda tener intercambio de trabajo tengo que tener variación de volumen, en este caso no hay, o también, pensándolo de otra forma, el trabajo está representado por el área bajo la curva y acá no hay ningún área, así que el trabajo que tengo es nulo, y como el trabajo es nulo, la variación de energía interna es igual a la cantidad de calor intercambiado, y esta es la misma expresión que vimos antes, que es la cantidad de calor intercambiado en una evolución a volumen constante. Recordad que utilizamos la capacidad molar a volumen constante. Vamos a estudiar ahora una evolución a presión constante o isobárica. Fíjense que para la variación de la energía interna, y estamos usando siempre la misma expresión, CB por N por delta T, y como depende de los estados inicial y final, es independiente del camino y siempre voy a utilizar la misma expresión matemática. Para la cantidad de calor intercambiado, bueno, esta expresión también la vimos antes, la cantidad de calor intercambiado en una evolución a presión constante, bueno, ahora voy a utilizar CP, capacidad calorífica molar a presión constante, CP por N por delta T. Acá tenemos el gráfico que vimos antes. Y bueno, para el cálculo del trabajo, el trabajo es el área bajo la curva, o sea, sería el área de este rectángulo que tengo acá, y el área de ese rectángulo será delta B por P, o sea, lo que me quedó acá, que obtuve analíticamente, delta B por P. Y por último, vamos a ver una evolución adiabática. Una evolución adiabática es una evolución donde el gas pasa de un estado a otro sin intercambiar calor. Es muy importante no confundir las adiabáticas con las isotérmicas. No es lo mismo procesos donde la temperatura no cambia a procesos donde el intercambio de calor es nulo. De hecho, si un gas evoluciona sin intercambiar calor, seguro que el estado inicial y final van a estar a temperaturas diferentes. Bueno, reemplazando la ecuación del primer principio, como Q es igual a 0, me queda la variación de energía interna es igual a menos el trabajo realizado, y como delta U es siempre lo mismo, es CB por N por delta T. En rigor, con CB por N por delta T, puedo calcular tanto el trabajo, que es el negativo del trabajo, como la energía interna. Para poder relacionar la presión y volumen, o la temperatura y el volumen de los diferentes estados en una adiabática, vamos a utilizar el índice adiabático de un gas, que lo obtenemos como el cociente entre las capacidades caloríficas molares. Como vimos antes, CP es mayor que CB, por lo tanto, gamma es siempre mayor que 1. Hay dos valores, porque nosotros vamos a estudiar gases que son monoatómicos y diatómicos, que seguramente van a aparecer
como dato en los enunciados, o va a aparecer como dato o gamma o CP y CB, y ahí lo obtenemos. Bueno, en el apunte que les pasé, que está más completo, está bien el desarrollo matemático de cómo llegamos a esta expresión que está acá. Algo, de alguna manera, una analogía similar. Recuerden que el producto P por B en un isoterma era constante y nos daba una hipérbola. Bueno, ahora el producto P por B a la gamma es lo que me da constante. Por eso que me queda esta curva con una pendiente más pronunciada. Hacer notar que esto que les decía antes, en una evolución adiabática, pasamos de un isoterma, esta TA, el punto A, esta temperatura a una isoterma TB, que como podemos ver, la temperatura en B es menor que la temperatura en A. Como vimos en la presentación de gases ideales, la hipérbola de las isotermas, a medida que se acercaban al origen, tenían cada vez menor temperatura. Bueno, y reemplazando la presión por la expresión de los gases ideales, podemos llegar a esta expresión que está acá, que relaciona la temperatura y el volumen, donde puedo encontrar esto que tengo acá. T por B a la gamma menos 1 es igual a constante. Muy útil para ejercicios donde quizás me dan la presión en A, el volumen en A, la presión en B y me falta el volumen en B. Entonces, conociendo estos tres, puedo averiguar de qué me falta o similar con la temperatura. Y acá podemos ver nuevamente, si yo quiero calcular la variación de energía interna, y es siempre la misma expresión, porque depende únicamente de las temperaturas del estado inicial y del estado final. Bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos pronto.